Buenas tardes, yo me llamo Fiorella y soy psicóloga. El trabajo de psicóloga es trabajar con niños y adolescentes. Como tú quisieras saber si el día de hoy deseas que conversemos un momento. ¿Me puedes dar tu nombre completo, por favor? ¿Qué edad tienes? 13 años. También te quiero explicar que esta entrevista está siendo grabada. Como va a ser la única vez que vas a entrar a un lugar como este y para que yo pueda recordar. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás en el colegio? Sí, secundaria. ¿Cómo se llama tu colegio? La Libertad 128. ¿En qué grado estás? Primero A de secundaria. ¿Cómo están tus notas? Bien, más o menos en ciencias sociales. ¿Cómo es eso? Un día falté a clases por motivos en los que yo estaba enferma y le di justificación a mi tutora. Les comuniqué a los profesores y entonces pues le comunicó a mis docentes y le dije que hoy día no iba a asistir a las clases por motivos en los que pues tenía un problema. ¿Con quién vives, Ana? Con mi hermana y su papá de mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Brigitte. ¿Y tu hermana trabaja? Sí. ¿En qué trabaja? Está trabajando en el metro vendiendo mascarillas faciales. ¿Y cómo se llama tu papá de tu hermana? No está. ¿Y él trabaja? A veces trabaja y a veces no. ¿Y sabes por qué has venido el día de hoy? Iban a hacerme preguntas en cámara GES. Preguntas en cámara. Preguntas en cámara GC. ¿Y qué tipo de preguntas tendríamos que hacerte? Las preguntas del problema que ha pasado con mi papá, mi primo y la pareja de mi tía Pati. Los problemas que han pasado y cuáles son esos problemas. Pues esos problemas son por motivos de la pareja de mi tía Pati. Cuando yo estaba en cuarto grado me tocó las partes íntimas y me había dicho para tener relaciones. Pues él me obligó a mantener relaciones y si no tenía relaciones con él iba a ser algo de mis hermanos de mi papá. Me estaba obligando y dando plata, por lo que yo le dije a mi mamá y mi mamita pues puso la denuncia. El otro problema fue con la pareja de mi prima, que es un primo lejano. Pasó lo mismo con mi primo Kenny Hilario. Hilario Cárdenas, entonces pues lo que nosotros tuvimos que hacer es, bueno, él en ese entonces le estaba ayudando a mi mamá y era el cumpleaños de mi papá, y como era el cumpleaños de mi papá el 20 de mayo, pues ese día todos estábamos reunidos y él se sentó al lado de mi hermano y la pareja de mi primo a mi lado. Habían llegado los borrachos y luego nosotros estábamos cenando. Él tocó mis partes íntimas. Kenny mi hermano pues él tocó mis partes íntimas y le estaba mirando yo a mi hermano. Pues me estaba mirando yo y mi hermano a Kenny. Él le estaba mirando abajo de la mesa, que pues a ver, de repente me estaba tocando y a mis hermanos mayores pues no les gusta que me toque. Entonces yo le dije a mi hermano que habíamos tenido relaciones yo y Kenny, porque él me obligó. Esta persona que refieres como Kenny, ¿de dónde lo conoces? Yo no lo conozco, esta prima trajo a casa a este chico, dijo que era militar y era su pareja. Pues yo estaba ahí y ella viviendo con su pareja, que me está contando. ¿Cómo se llama tu prima? Elizabeth Palacios. Esto que me estás contando, ¿dónde pasó? En la casa de su abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Angélica. ¿Ella es abuelita de parte de quién? De parte de mi papá. ¿Y cuándo pasó esto?
de Kenny pasó el 20 de mayo, el día del cumpleaños de mi papá. ¿De qué año? Del 2020 o del 2019. A ver, cuéntame cómo pasó. Pues me estaba llamando ¿Cómo te llamaba? por mi nombre, Maffer, sube un rato, te voy a dar algo para que puedas comprar, tengo sed. Me dio la plata para comprar, entonces pues él me agarró y me besó a la fuerza. Me llevó al baño y no tuvimos relaciones. ¿Cómo relaciones? Él me pidió que me baje el pantalón y me saqué la ropa. Me dijo que no diga nada a nadie, que le iba a hacer algo a mi hermana y yo no dije nada por miedo. Dime cómo es la casa de tu abuelita. La casa de mi abuela es de ladrillo, ¿De cuántos pisos? de 3. 3 pisos. ¿Quiénes viven en la casa de tu abuela? Ahorita pues vive mi abuelita, mi tía Patti, mi primo Andrés, mi prima Elisa, mi papá, mi hermano Arnold, mi hermano Miguel. Eran 10 familias conmigo y ahora estoy en casa y uno de ellos supuestamente se iba de viaje a Piura. Creo que entonces 8 nada más quedan y mi papito pues falleció este año. Esta casa de tu mamita Angélica, ¿tú vives ahí o ibas de visita? Yo vivía ahí con mi mamita. ¿Desde cuántos años vives ahí? A ver, yo vivo ahí desde los 5 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 13. ¿Quiénes vivían en el primer piso de la casa de tu abuelita Angélica? Mi primo Andrés, mi tía Patti, mi hermano Miguel, mi mami y más antes vivía mi papá con mi mamita. Y como le digo, pues él no estaba. ¿Alguien más vivía en el primer piso? No. ¿Quiénes más vivían en el segundo piso? Mi prima Elisa, mi papá, mi hermano Arnold y Kenny. ¿En el tercer piso? Ahora pues mi hermano Arnold y yo con mi papá. ¿Allá? Sí, mi hermano Miguel, el mayor, pues él compró los ladrillos para que construyan arriba del tercer piso. Y por eso pues tiene su cuarto arriba. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó en la noche y luego en la mañana. ¿Qué estabas haciendo tú? Yo estaba ayudando a mi mamita a los servicios, a hacer el cuáquer y como a veces nos llaman para darnos algo, pues yo pensé. Y me llamó y me pidió y me metió al baño de donde él estaba viviendo en el segundo piso, porque aparte del segundo piso que tenía separado un baño y una cocina y un cuarto. ¿Él te llamó? Sí, él me llamó al segundo piso y me pidió mantener relaciones. Yo le dije que soy pequeño, pues él me dijo que quería hacerlo rápido porque no quiere tener problemas con nada. Me dijo que me iba a dar plata y que al mantener relaciones, pues él sabía tomar esa cosa que se pone. ¿Qué son relaciones? A varios escucho, pero no sé qué significa. ¿Pero qué significa relaciones? Que el hombre y la mujer pues tienen relaciones, que el hombre introduce la parte íntima del mismo. ¿Cómo se llama su parte íntima del hombre? ¿Y cómo se llama su parte íntima de la mujer? Vagina, a eso pues, se le llama mantener relaciones, que el hombre introduzca su parte íntima de la mujer. Ya. Y pues eso había pasado conmigo y con la pareja de mi tía, Darío Walter. Entonces, ¿cuándo pasó esto con estas personas que refieres? ¿Pasó ese día o cómo? Con Darío Walker pues pasó otro día cuando yo estaba en cuarto grado. Te estaba preguntando, ¿esto que pasó con Kenny fue otro día? Sí, fue el 20 de mayo. ¿Él te decía algo en ese momento?
Él me decía que quería mantener relaciones conmigo y que si iba a tener relaciones, él me iba a llevar a terminar, que nadie y que íbamos a tener hijos. Así me estaba diciendo. ¿En algún momento él te ha hecho sentir mal? ¿Esta persona que conoces como Kenny? No, ¿Él te daba algo? sí, me compraba golosinas y cosas, y ese tipo de cosas. Me daba plata, me decía que tenía cachorritos que mi perrita pues había adoptado. ¿Él te daba algo? Ya. Eso que tú me estás contando con Kenny, ¿a quién le contaste primero? Eso le conté a mi profesor y mi profesor le contó a mi director. ¿Cómo se llama tu profesor? José Antonio Carvas Casalito. ¿Qué te enseña tu profesor? Él era mi profesor el año pasado. ¿Qué te enseñaba? Matemática, comunicación y religión. ¿Cuándo le contaste a tu profesor? No me acuerdo. ¿En qué grado estabas? En sexto. ¿De qué colegio era ese profesor que tú dices? Colegio del Señor de Velázquez. ¿Tú le contaste al profesor y al director? Sí, y el director hizo la denuncia. Ellos denunciaron en la comisaría, ellos pusieron la denuncia. A este señor Walter Darío, ¿por qué me lo mencionas? Porque él me estaba amenazando, no quería tener relaciones con él tampoco y me amenazaba los dos. ¿Qué te estaba diciendo? Que si no tenía relaciones con él, pues le haría daño a mi mamá, a mi abuela y a mi hermano. ¿Cómo los conoces a diario? A Darío lo conozco porque un día me trajo a casa, porque él estaba trabajando con mi tía, pelando pollo. Por eso no lo conocía mi mamá, por eso yo no lo conocía. Mi mamá me dijo que él era el papá de mi prima Elisa, porque ella se llamaba Luz Elizabeth Palacios Caraqui, así se llama mi prima. Por ese motivo él era el papá de mi prima, por eso dice que era su papá y por ese motivo pues había pasado ese problema. ¿Qué problema? Que Darío me obligó a mantener relaciones con él y yo no quería. ¿Relaciones cómo? O sea, relaciones en las que él tocaba mis partes íntimas y él me bajó el pantalón de la fuerza. Entonces, como él me bajó el pantalón de la fuerza y quería tener relaciones conmigo, yo no quería. Yo le conté a mi profesor y él le dijo a mi director. Ellos pusieron la denuncia y una mujer que era policía me preguntó si habían hecho la denuncia. Y yo no había hecho la denuncia. Entonces me dijeron ahí por qué no hice la denuncia. Le dije que no hice la denuncia por motivos en los que pues Darío me estaba amenazando. Y ya entonces también pues visitaron a mi prima Elisa y vino con la cuñada de que tiene su marido y chiquita. Con ellos habían venido. Pues ellos vinieron con el taxi y entonces dieron la declaración. Yo salí de la comisaría y me dijeron que la cuñada de Kenny me dijeron que si hacía la denuncia en Washington, pues me iban. ¿Y por qué te dijeron eso? Me dijeron que no haga la denuncia porque si no me iban a meter en un orfanato. Entonces, por motivo de miedo, no hice esa denuncia. Porque me dijeron que un orfanato es feo y ahí maltratan a los niños. Y por ese motivo no hice la denuncia. Y me dijeron que si le iba a hacer la denuncia, pues me metería al orfanato. ¿Y esto que estás contando con Darío, cuándo pasó? Eso pasó en el 2019, en la misma casa de mi abuelita. ¿En qué parte pasó? Arriba en el cuarto de mi papá, en el segundo piso. ¿Y cómo así pasó? Cuéntame. Y yo estaba con un polo y un pantalón. ¿Cómo estabas? Cuéntame. Yo estaba abajo y él había venido a trabajar con mi tía. ¿En qué trabaja? Pelando pollos. Y entonces, como había venido a ayudar a mi tía, ¿Y qué hora era? era como las 4. Y a esa hora había subido arriba, como mi papá se había ido a trabajar y mi mamá había salido.
yo había subido por el apartamento, entonces pues Darío me vio subiendo las escaleras y vio que no había nadie, por lo que él me subió y me cerró la puerta porque yo no quería que suba conmigo. Entonces había echado ya, él había tocado la puerta y yo pensé que era mi abuela y él echó la llave frente a la cama de mi papá y me obligó a mantener relaciones conmigo, a lo que él introdujo en mi parte íntima, a las partes íntimas. Espérate. ¿Qué partes íntimas? Mi vagina me agarró. ¿Con qué? Con su mano. ¿Cómo? Me había metido su mano con sus dedos y sus uñas me estaban lastimando. Y como me había lastimado, pues Darío me había tocado. Y me estaba doliendo mis partes íntimas. Y ahora, como es un hombre, no sé cuántos años tendrá. Cuando introdujo sus partes íntimas, pues me había dolido y me dijo que si no le hacía caso, o bueno, pues me dijo que si yo le hacía caso, él me daría propina de 5 soles o 10 soles. Cuando nosotros tuvimos relaciones, pues él no se había cuidado, no se había puesto esa cosa y pues él me metió de frente a mis partes íntimas. Igualito pues lo hizo que él. Entonces pasó esto. ¿Eso que pasó con Darío pasó esa vez o alguna vez más? Solo pasó esa vez. ¿Y él en algún momento te insultó o te dijo algo que te hizo sentir mal? No. ¿Y él te ofrecía algo? ¿Regalo, dinero? Sí. ¿Qué te ofreció? Me ofreció una cosa que era, no sé, algo redondo, no recuerdo qué cosa. Solo me acuerdo que pues no me acuerdo qué cosa era. ¿Te dijo algo cuando te entregó esa cosa redonda? Me dijo que no hiciera nada y pues que me estaba dando aparte de eso y que no hiciera nada a mi abuelita. Por ese motivo yo no dije nada por miedo. ¿Y tu familia y tu abuelita o a tu papá, por qué le contaste esto que me estás contando? A mi papá le conté y él se molestó y le llamó la atención de mi tía Pati, que es su hermana y mi papá. Mi tía pues no le creía y me llamó a mí con Darío y me dijo que hablemos. Y yo con Darío y mi tía Pati hablamos y yo le dije a mi tía Pati que él tocó mis partes y me lastimó y que quería mantener relaciones. Mi tía le preguntó y dijo que yo soy una mocosa, una mentirosa. Y dijo que él solo estaba entrando a pelar pollo para trabajar y que en ningún momento ha subido al segundo piso al cuarto de mi papá. Yo le conté eso a mi papá y a mi abuelita. Ellos se molestaron. ¿Y esta persona que tú refieres como Kenny, lo ves? ¿Lo has vuelto a ver? No, ¿Desde cuándo no lo ves? desde el problema que pasó del 21 de mayo. ¿Y esa persona ha tratado de comunicarse contigo de alguna forma? No, Y si tú en ese momento tienes a la persona que refieres como Kenny, ¿cómo te sentirías? me sentiría mal. El 20 del otro mes pues nos citaron acá, vinieron su cuñada con su hermano. Entonces pues mi cuerpo empezó a temblar, me dolía mi pecho y mi cabeza como si me fueran a hacer algo. Y yo sé que tenía miedo porque mi cuerpo siente como pasa algo en mi pecho y mi cuerpo se empieza a temblar. ¿Y esta persona que te refieres como Darío, lo has vuelto a ver? No, ¿Desde cuándo? desde 2019 que había pasado ese problema. Y si en este momento tú también lo volverías a ver a Darío, ¿cómo te sentirías? Me sentiría mal porque no lo quisiera ver, porque él me da miedo. Me da miedo y puede decirme por qué lo he denunciado. Y mi prima Elisa me dijo que esa denuncia ya estaba para que se vaya a la cárcel. Y mi prima Elisa con su mamá me dijo que diga que no me ha tocado. Y esto que me estás contando que te ha pasado con esta persona,
¿Te ha pasado alguna otra persona más? Elisa, un día el policía que no te ha hecho nada, pues andamos a comprar tu ropa. Algo así me dijo, algo que a ti te gusta, y entonces le dije a la policía, y los de la policía me sacaron afuera, a mí y a mi tía Patti. Y bueno, pues y mi prima también, ellos estaban dentro, no sé qué les habrá dado, de seguro plata al policía, pero la cosa es que ahí pues jamás quedó la denuncia. Al día siguiente ya no me llamaron de la comisaría, y pues entonces me habían llevado al médico legista, me citaron para ir, entonces yo fui con mi amiga y me habían dicho que no salía nada, que salía negativo. Entonces decía que no me habían tocado. Darío tenía un hermano que es abogado, no sé cómo se llama ese hermano, pero es abogado. Un hermano de Darío le dice que yo soy una niña mentirosa, que me miedo y que no me van a creer lo que había pasado con Darío. Entonces, pues en ese momento me dijeron que me había lastimado un poco, que hablara con su hermano de Darío, el abogado, y me lastimó un poco. Entonces yo empecé a llorar. No me gusta que un hombre hable mal de mí, porque cuando un hombre habla mal de mí me empiezo a sentir mal. ¿Y esto que me estás contando, qué te ha pasado con estas personas? ¿Te ha pasado con alguna otra persona más? No sé, me había pasado algo también con mi papá. ¿Me quieres contar? Con mi papá Mario, él me había dicho para mantener también relaciones, y como te digo, mi papá no había introducido su pene a mi vagina, no hizo sobre saber, pues él se había cuidado, y él con esa cosita, creo que se llama condón, entonces con esa cosita introdujo las partes íntimas. Entonces mi papá se puso eso, y esa cosa redondita se puso en sus partes. Es porque mi papá solamente fue una vez nada más, y con Darío fue 2 veces. Con Kenny algo de 6, no, fueron 8 veces incluso. ¿Cómo se llama tu papá? Mario, Silvio, Vicente, Camilo. ¿Cuándo pasó eso que me cuentas? Eso pasó cuando estaba techando el tercer piso. ¿Cuántos años tenías? A ver, yo tenía 3 años. ¿Dónde pasó? En la casa de mi hija. ¿En qué parte de su cuarto? Pues en esa época mi papito dormía con mi hermano Barco. Él había salido a jugar con sus amigos. ¿Y a qué hora pasó? Eso pasó en la hora de la tarde, a eso de las 5:30. ¿Me puedes contar? Eso nomás pasó. ¿Qué estabas haciendo tú? Yo pues estaba jugando con mis amigas afuera, y entonces llegué de jugar, me bañé, me cambié y no me eché en su cama al ver la tele, y mi papá me estaba agarrando de la boca, me estaba acariciando su cachete, y de frente mi papá se había bañado y pues él se había echado. Entonces yo me paré de la cama y me siento, porque no voy a estar echada al lado de mi papá. Entonces en ese momento pues yo no me eché con mi papá, solo me senté. Solo un día había tenido relaciones con mi papá, pero eso fue en su cuarto de mi papá. Pero no había pasado nada más en su casa, o sea, solamente parada. ¿Cómo parada? Yo parada y mi papá parado quería tener relaciones conmigo. ¿Cómo? O sea, yo estaba parada y mi papá me había dicho que me bajara mi short, y mi papá tuvo unas relaciones conmigo. ¿Me puedes explicar a qué llamas relaciones? Lo que un hombre introduce su pene a la parte de la vagina de una mujer. ¿Y te decía algo en ese momento? No, ¿Tú le decías algo? no. Sígueme contando. Solamente me daba mi propina, 5 soles. Me daba solo eso. Me compraba mi comida y me daba mi propina para ir al colegio. Entonces, pues, como le digo, él me daba mi propina, y yo con esa propina me compraba golosinas en el colegio. Y nada más pasó eso con mi papá.
¿Le contaste a alguien? No, solo le conté a mi profesor y el profesor al director, y el director puso la denuncia en la comisaría de Campo Río. ¿Ahora lo ves a tu papá? No, ¿Desde cuándo? el día que pasó el problema había sido el 27 o 28 de mayo, ya que pues había tenido relaciones con mi papá. ¿Y si lo vieras? A mi papá le tendría un poco de miedo, como ya ha pasado este problema con la pareja de mi prima, la pareja de mi tío y mi papá, ya tengo miedo de los hombres y no me gusta que un hombre toque mis partes íntimas. ¿Algo que no te haya preguntado? No, Ahora, dime a esta persona que refieres, como que si tiene alguna marca de cicatriz. solo recuerdo que tiene una cicatriz en la espalda. Y esta persona diario sabe si tiene alguna marca o cicatriz. No recuerdo. ¿Y su papá tiene alguna marca o cicatriz? No. Esto que pasó con Darío, ¿cuántas veces pasó? 2 veces. ¿Y estas 2 veces dónde pasó? En la sala de mi prima Elizabeth, ahí pasó, y en el cuarto de mi papá. ¿Y en la sala de tu prima Elisa, cómo pasó? Pasó porque estaba tocando mis partes íntimas y estaba en la sala parado y en ese momento pues pasó. ¿Ya? Más no recuerdo. ¿Por estas personas que refieres, has hecho alguna denuncia? No recuerdo quién hizo la denuncia de Darío, pero yo declaré. Habían hecho una denuncia y me habían llamado y después ya no llamaron ninguno de los policías. ¿Pasaste algún tipo de examen médico cuando pasó esto con Darío? Sí, que es cuando pues revisan tus partes, no sé cómo se llama, solamente sé que una señorita pues revisó mi parte. Por la denuncia de Darío, Sí, ¿tú les has contado a alguna persona aparte de tu profesor? no, Cuando te refieres a tu papá, me estabas diciendo la parte de ¿a qué te estabas refiriendo? a mí, o sea, pues a mí así, ¿Y por qué no lo mencionabas? porque Kenny y Darío me habían lastimado mis partes íntimas y mi papá pues también me había lastimado. Los tres me habían lastimado mis partes íntimas. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 4 de agosto, ¿Qué año naciste? del 2007. Cuando comenzamos, me dices que viste una cicatriz en la espalda. Sí, ¿Recuerdas el color de esa cicatriz? no. ¿Cómo así te diste cuenta de esa cicatriz? Estaba con mi prima y como estaba haciendo en el segundo piso una sala, un cuarto, pues él se había sacado el cuero para ayudar a mi papito a trabajar. Y ahí pues se vio su cicatriz en la espalda. ¿Cuándo tuviste tu primera relación sexual? 11 años, ¿En qué grado estabas? cuarto, ¿Y esto se lo contaste a otra amiga? no, ¿Por qué no le contaste a una amiga? porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Que me estaban amenazando, ¿Quién? Darío y Kenny. ¿Cómo te estaban amenazando? Pues que no diga nada si le iba a pasar algo a mi hermana y mi hermano. ¿Y con alguna otra persona te ha pasado un hecho similar al que te ha pasado con otras personas? No, Tu cumpleaños, me dices que es el 4 de agosto, ¿sí? sí, El cumpleaños del año pasado todavía vivías con tu mamita. sí. De tus hermanos o familia, ¿quién se entera de lo que te estaba pasando? Se entera mi hermana. ¿Tienes otra hermana? No. Ella es la única mujer. ¿Cómo se entera el niño? Porque le dije que había tenido un problema. ¿Cómo se llama tu niño? ¿Qué te cuentas a tu niño? Porque dije a mi mamá el problema que había pasado porque le dije a mi mamá y pues mi hermana le dijo a mi mamá le dijo a mi mamá. Cuando tú me has dicho que tu primera relación sexual, ¿te refieres con quién has tenido esa primera relación sexual? Con Darío. Dime, Ana, ¿cómo te sientes con todo lo que me estás contando? Pues me siento un poco mal. ¿Cómo se dice esto? Pues me siento mal porque cuando me hacen preguntas me duele la cabeza. ¿Desde cuándo te duele la cabeza?
desde que hicieron la pregunta, desde que hicieron la denuncia. ¿Cuándo hicieron la denuncia? No recuerdo. ¿Qué quieres que pase con toda esta denuncia? Pues de la denuncia que hay más, de la denuncia el problema que pasa de alguien que pues quiera entrar de esa denuncia. ¿Cómo? No le digo, quiero que no pase ningún problema con el problema que le contiene está amenazando y me van a enviar una información. ¿Tú no vives con tu mamá? No, ¿Por qué? porque mi abuelita mató a mi mamá y a mi hermano. ¿Cómo te llevas con tu mamá? Yo ahorita me llevo bien con mi mamá. Cuando tu mamá se enteró de esto, ¿qué pasó? ¿Ella qué hizo? Pues mi mamá se enteró y me sacó de esa casa. ¿Cómo te sientes tú donde estás viviendo ahorita? Pues me siento bien. Esa persona que refieres como Kenny, ¿sabes dónde vive tú? ¿Sabe dónde vive? No, Esa persona que refieres como Darío, ¿también igual sabe dónde vives tú? no, ¿Y tu papá sabe dónde vives tú? no. Bueno, ¿qué vas a hacer saliendo de aquí? Me voy a ir a casa con mi hermano. ¿Crees que me puedas acompañar a hacer unos dibujos? Sí, vamos.